¿Qué tal estás? Bienvenido a este espacio. Veo que algunas personas ya empiezan a preguntar como que de qué se trata este directo, así que lo voy a decir rápidamente. Pues hoy vamos a conversar sobre el yoga, el autoconocimiento, el bienestar, ¿verdad? Sí, Y para ello justamente tengo acá a José Carballal, experto en yoga, promotor de la salud mental, del autoconocimiento, de las emociones. Y bueno, puedo seguir, pero bueno, José, bienvenido, muchísimas gracias por conectarte. gracias a ti. Así que ahora sí, veo que estás por Madrid, se ve que está calientito por allá. Está calentito. Qué rico, pleno verano, ¿no? Pleno verano, sí. Es más rico con una playa al lado, pero bueno, Pero no bueno, nos una vamos a quejar. piscina, una Sí, pileta, algo. algo arrancamos. Bueno, ya es noche para ustedes, son las 7, ¿no? Sí, queda un poquito todavía, pero estamos cerca. Bueno. Bueno, pues gracias, José, nuevamente. Y vamos a aprender de este tema fascinante del mundo del yoga, Mm. pero primero quisiera que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria y cómo llegaste a este mundo del yoga y del autoconocimiento. Bueno, mm, he tenido que ir cambiando la versión de esta historia, porque si me hubieses preguntado hace 20 años, te habría dicho que llegué al yoga por problemas de salud física. Ok, Y después de 22 años, te tendría que decir que llegué al yoga por problemas de salud mental. Y que ok. eran esas dificultades o esos problemas de salud mental los que generaban síntomas físicos. Y fueron esos síntomas físicos los que fui a atender. Ujú. Eh, pero bueno, la trayectoria, todo el trabajo personal, todo el proceso que he tenido ocupándome de mi salud, al final me han llevado a darme cuenta que realmente era mi salud mental la que pedía atención y que su lenguaje, su forma de pedirme atención era la somatización, los síntomas físicos, ¿no? Wow, wow, qué lindo que lo puedas contar así, Sí, porque sabes que es una historia que, bueno, ahora quiero que nos cuentes igual un poquito como qué fue eso que tú sentías, porque dices que fuiste por una parte física, mm, pero claro, no era la parte física, era ese interior que te estaba gritando a gritos que te hagas cargo, ¿no? totalmente, ¿Y, sí. y cuáles fueron esos, digamos, esos síntomas físicos? Bueno, yo he tenido siempre muchos síntomas físicos. Yo tenía una amiga, una muy buena amiga, que Ajá. siempre de broma me decía, si hubieses nacido en la Edad Media, te habrías muerto a los 10 años. Eras el típico, porque era el típico niño enfermizo que siempre tenía, ¿no? Entonces, lo que te decía, ¿no? Como con el tiempo he ido entendiendo que esta era la manera en que mi cuerpo eh, ¿Sabes? pedía ayuda, ¿no? Avisaba, ¿no? La forma de desconectar lo emocional y llevarlo al cuerpo, lo que se conoce como somatización, ¿no? Sí. Entonces, desde muchas alergias, asma, úlceras, eh, tuve una pericarditis, que es una inflamación de la membrana del corazón, que eso es un susto bastante grande. Eh, tenía, es decir, iba pasando por un montón de síntomas distintos. Tuve una temporada con muchas anginas donde estuve a punto de operarme, de pronto me apareció asma, es decir, muchos síntomas que he seguido teniendo, es decir, mi cuerpo eh, sigue como muy, podríamos decir, quizás atorado Ujú. o preso de todas las consecuencias de tener una salud mental, eh, digamos, delicada o que necesita atención. Pero bueno, sí es verdad que eran más los síntomas. Fue eso, sobre todo a raíz de esa pericarditis, de esa inflamación en la membrana del corazón, que mis profesores y profesoras de interpretación, y yo estaba Ujú. estudiando interpretación en ese momento, me recomendaron hacer yoga, pues no desde esta perspectiva del yoga como una herramienta para la salud física, para la relajación. Ujú. También había un asunto postural a la hora de actuar, ¿no? Yo tenía esta típica postura un poco defensiva, ¿no? Encorvada. Eh, entonces, por ahí empecé, contándome que lo hacía por salud física y luego
como decía, pues con el tiempo y el proceso dándome cuenta que los asuntos de salud mental se acaban reflejando mucho también en el cuerpo. Ahora, diste con el yoga porque te lo recomendaron. Mm, ¿Y cómo fue el link con ese viaje del autoconocimiento tuyo? O sea, ¿cómo te diste cuenta que, claro, todos los problemas estaban adentro? mm. O sea, ¿hubo un link entre el yoga y ese autoconocimiento? Es interesante porque yo me considero un buscador espiritual y esto es algo que me he dado cuenta que siempre ha estado en mí. Y parece como que el yoga me ayudó a nombrarlo. Pero, por ejemplo, yo era alguien que me costaba, tenía muchas dificultades para estudiar en el colegio y curiosamente lo que mejor se me daba, en lo que mejores notas sacaba era en filosofía. Por lo tanto, había algo en mí que ya necesitaba encontrar respuestas a los asuntos, digamos, profundos de la vida. Eh, ya había una conexión con qué es esto, qué pintamos aquí, quiénes somos, para qué estamos. Todo esto estaba ahí ya, ¿no? Y el yoga, que vino bastante a la vez que la terapia, eh, pues vino como un poco como a ofrecerme un posible camino, como a decir, mira, pues para todo esto que tú quieres entender, una posibilidad es ir por aquí. El yoga es una manera de conocerte mejor, de entenderte mejor, de entender qué es esto de la naturaleza humana, qué es la conciencia, todas estas cosas. Y también me da la impresión que lo que te dio fue un equilibrio en todo esto, entre lo que sentías, lo que querías saber, te dio como esa paz, esa tranquilidad. O sea, tú entiendo que te dio así como un, sí, como un equilibrio. Mm, en realidad, más que un equilibrio, que cuando llevas mucho tiempo arrastrando muchos asuntos pendientes, asuntos no resueltos, eh, y, y- y llegas a un lugar, ¿no? O encuentras una herramienta que sí que te permite mirarte y verte, lo primero que ocurre, al menos eso es lo que pasó en mi caso, es un súper desequilibrio, ¿no? Es como ¡Ay, Dios! de pronto abres la puerta de ese trastero que estaba lleno de trastos acumulados y caen todos encima, ¿no? Entonces puede pasar, y esto es súper común, no solo en yoga, ¿no? En terapia es súper común también, ¿no? Esto de decirle a la psicóloga, al psicólogo, es que estoy peor de como vine. Claro, estás peor porque estamos removiendo todo lo que está ahí dentro, ¿no? Entonces, más que un equilibrio, lo que me dio fue una herramienta, ¿no? Un mapa muy claro, ¿no? Porque dentro del yoga, eh, y ahora a lo mejor podemos entrar a hablar un poquito más de en qué consiste el camino del yoga, Sí, ¿no? Pero ahora vamos, tranquilo. sí, estoy adelantando. Dentro del yoga está toda la parte de trabajo físico y de posturas, pero luego también hay toda una filosofía que acompaña al trabajo físico, que es un muy buen mapa de vida, ¿no? El yoga lo que te da también Es un son estilo de sugerencias, vida, es es un un estilo estilo de de vida. vida, y además Exactamente, con mucha totalmente. disciplina de por medio. ¿Cómo defines la conciencia en el contexto del yoga y del autoconocimiento? Bueno, yo hablo siempre mucho desde mi experiencia, porque hay mucha literatura sobre todos estos temas, ¿no? Y al final la literatura sobre estos temas es la experiencia del que escribe, ¿no? Yo la conciencia la vivo como esa parte que tenemos todas y todos, en la que nos damos cuenta de lo que pasa a un nivel un poquito más profundo. De lo cotidiano, ¿no? Es como la capacidad de observarnos a nosotros mismos, la capacidad de darnos cuenta de nuestras tendencias, es decir, esa parte que todos tenemos donde de pronto podemos decir, uy, ya estoy otra vez haciendo este comportamiento que sé que me causa sufrimiento, o ya estoy otra vez siendo desconfiado cuando no hay motivo, o ya me...
toda esta parte que empieza a darnos una imagen de nosotros mismos con un poquito de perspectiva, ¿no? Lo que podríamos llamar la conciencia es la que puede ver o denunciar un poquito más a la parte egoica, la parte eh, es la parte que no se identifica tanto con el ego, con la imagen. Y, y yo creo que es la parte que nos puede realmente traer pues un tipo de felicidad más sostenida, ¿no? Un tipo de experiencia en la vida eh, que tiene más que ver con la calma, con la paz, con la conexión. Yo creo que todo eso viene a través de la conciencia y en cambio a través del ego, que no soy nada anti-ego, no soy nada en plan de condenar al ego, del ego es horrible, el ego lo necesitamos para vivir y para sobrevivir, solamente que tenemos que saber en qué medida usarlo, ¿no? Ajá. Pero sí que normalmente los aspectos que nos hacen más sufrir vienen más de la mano del ego. Ahora, ¿qué papel juega la práctica del yoga en el desarrollo de la conciencia personal? Pues para mí es un papel fundamental, porque es una práctica que realmente te lleva, cuando la enfocas desde ahí, es una práctica que te lleva a desarrollar la conciencia. Eh, lo que hacemos con el yoga es empezar a desarrollar una cierta conciencia corporal. Por eso Ujú. empezamos haciendo posturas, ¿no? Eh, pero es muy interesante porque incluso haciendo lo físico, haciendo el trabajo de las posturas, lo que estás haciendo es tratar de sentir tu cuerpo, de mover el cuerpo, de moverlo con conciencia, ¿no? De conectarte al Ajá. cuerpo, que, que es algo que es lo más material que tenemos, ¿no? Lo más fácil Sí, de la sentir, materia, la sí. materia. Y a la vez estamos, como tú sabrás seguro, ¿no? Súper desconectados del cuerpo. Nos cuesta mucho sentir el cuerpo, ¿no? Digo, tú sabrás porque tú estás muy metida en todos estos temas, hablas con mucha gente y seguro que no es la primera vez que escuchas esto, ¿no? Yo soy profe de yoga y, y ocurre mucho esto de que viene alguien y me dice, me he hecho daño aquí. ¿Cómo te has hecho daño? No tengo ni idea. Wow, Pero esto es una lesión súper fuerte. ¿No te has enterado realmente? No me he enterado. wow. Es decir, estamos muy desconectados. Hay mucho ruido aquí que no nos permite escuchar al cuerpo. Y haciendo las clases de posturas, estamos intentando empezar a enterarnos de que tenemos un cuerpo y empezar a De poner cada partecita diminuta que tenemos, ¿no? exactamente, Porque sí que son posturas tan especiales que te hace trabajar cada músculo que ni siquiera sabes que que existe. ni siquiera sabes que existe, ¿no? Y que sueles enterarte de que existe porque se empieza a quejar, ¿no? Entonces, lo interesante es que cuando hacemos la práctica de asana estamos empezando a poner conciencia en el cuerpo y a la vez el cuerpo es lo que tenemos que está más en el presente. O sea, el cuerpo es nuestro ancla al presente. La que se va al pasado y al futuro constantemente es la mente. Nuestro cuerpo vive en el presente todo el rato. Wow. Por lo tanto, cuando empezamos a respirar y empezamos a hacer un trabajo poniendo atención al cuerpo, estamos empezando a desarrollar la capacidad de estar en el presente. Y estar en el presente es lo que trae conciencia. Cuando estamos en el pasado o en el futuro, estamos bueno, yo creo que Oye, es... oye, José, Dime. y parece increíble, ¿no? Pero la respiración, que es algo automático, ¿no? Que todos los seres humanos lo hacemos cada, cada segundo porque es natural, si no respiramos nos morimos. Pero Mm, qué distinto es cuando uno hace esa respiración sí, profunda, consciente. Es wow. Digo, de uno es nuevo, familiar, ¿no? sí, sí, de nuevo es la herramienta para traerte al presente, la respiración. Y es algo que ocurre muy automático para lo bueno y para lo malo, porque eh, diría sin ningún miedo a equivocarme que la mayor parte de la población mundial respira automáticamente muy Yo, mal. así empecé. No, que te lo Claro, digo en serio, claro, no, no, es que yo soy de ese porcentaje, digamos, o era. Porque después me certifiqué como profesora de meditación y ya ahora ya mm, puedo. qué bueno. Pero cuando o sea, cuando empecé este camino igual, claro, yo era,
era muy cortito, respiraba muy mal y todo tiene que ver, ¿no? Con la energía, el cambio de pensamientos, pues todo se te viene como en un bucle mental Totalmente. y bueno, y empiezas a somatizar, en fin, pero todo parte, pienso, 100% por la respiración. Y si tú, Absolutamente. José, tuvieras que definir, ¿cómo definirías al yoga? Porque el yoga trabaja al cuerpo, pero, pero siento que es como la llavecita ahí de algo más, ¿no? Sí, fíjate, el yoga, la idea que tenemos, ¿no? De que el yoga se ocupa del cuerpo es muy occidental, porque en Occidente es como que le hemos quitado todo el aspecto profundo al yoga y lo hemos convertido en una herramienta. Yo creo que el yoga llegó en un momento a Occidente en que estaba empezando toda esta cosa del culto al cuerpo, ¿no? A coger mucha fuerza. Sí. Y no pudimos agarrar toda la dimensión espiritual o de desarrollo de conciencia que tiene el yoga, ¿no? Nos quedamos con lo físico y lo demás es como, esto no es interesante, ¿no? Pero casi todas las definiciones que vas a encontrar de yoga en los textos que explican lo que es el yoga te van a hablar de la mente, no te van a hablar del cuerpo. Esto es lo Ok. interesante. En los Yoga Sutras se dice que yoga chitta, vritti, nirodha, que quiere decir que el yoga es el cese de las fluctuaciones mentales. En otros textos te va a decir que el yoga es ecuanimidad, que es una cualidad de la mente, que tiene más que ver con la conciencia. Es decir, el yoga es una herramienta. El yoga nace en Oriente como una respuesta al conflicto del ser humano con el sufrimiento. El yoga viene como una herramienta para eliminar el sufrimiento. Wow. Y Ujú. esta herramienta lo que dice es el conflicto, lo que nos crea sufrimiento es sobre todo dos aspectos en los que los seres humanos vivimos, en el apego y en la aversión. Ok. Vivimos constantemente apegados al placer y constantemente con aversión al dolor o a lo no placentero. Como la vida nos va trayendo las dos experiencias, nos guste o no, cuando tenemos placer estamos bien, cuando lo perdemos estamos mal. Entonces ahí está el sufrimiento, ¿no? Y el yoga es una herramienta para desarrollar, como decía antes, ecuanimidad, es decir, para desarrollar una fortaleza mental o un estado de conciencia donde construye una fortaleza interna de tal manera que cuando viene lo placentero lo sostengo bien y cuando viene lo doloroso también lo sostengo bien. Es decir, esto es para el yoga el fin del sufrimiento. Definitivamente es una filosofía de vida que sí que trabaja la mente Absolutamente, 100%. No, absolutamente. 100%. El cuerpo, obviamente, es una Mm, consecuencia porque lo trabajas por medio del cuerpo, pero es la mente, ¿no? Y esa estabilidad que te da, porque a la larga es una disciplina, es un equilibrio. Em, pero después, para el común de las personas que pueden estar escuchando esto, sí. eh, algunos pueden decir, sí, el yoga me parece muy lindo, es muy bonita esa práctica, me encanta verla, pero yo no soy muy flexible, entonces yo creo que eso es para otro tipo de gente. Mm. ¿Qué le dirías tú a las personas? ¿Todos pueden practicar el yoga? Si me dieran 1 euro por cada persona que me ha dicho eso de yo no soy flexible, no puedo hacer yoga, Es que mucha gente lo dice. Lo sería mismo pasa con la millonario. meditación. Todos dicen, no, no, yo no Sí, puedo. sí, sí, bueno, es como decir, no sé, no sé. Es decir, si tienes una nariz que pueda respirar, puedes hacer yoga directamente. Y luego, claro, esta idea de yo no puedo hacer yoga porque yo no soy flexible, de nuevo se apoya en la idea de que el yoga es para el cuerpo y que el yoga es algo para hacerse flexible. Ujú. Nada que ver. Bien. Y encima de eso, si me dices que no eres flexible, entonces el yoga es completamente para ti, porque Muy el yoga trae flexibilidad. justamente Y es eso es lo que tienes que trabajar, claro. claro, claro, trae flexibilidad a todos los planos, al físico también. ¿Con qué yoga se podría empezar? Porque sé que hay muchos tipos de yoga. Yo por mucho tiempo hice el Ashtanga yoga, que es como un poquito más fuertecito, que Mm, amo, me encanta porque me gusta que sea así como más dinámico. mm. Pero,
¿qué tipo de yoga podrías recomendar? Pues mira, yo lo que recomiendo de verdad Ah, es probar. Es como, como si me dijeras con qué tipo de hombre debería salir, ¿no? De mujer. Diría, no lo sé, tienes que conocerlo, tienes que darte tiempo, no te puedo decir qué tipo, porque han surgido tantos tipos de yoga distintos porque las personas somos muy distintas. ok. Entonces, el Ashtanga Yoga, que es muy dinámico, pues a las personas a lo mejor que son, pues yo qué sé, más... Yo soy practicante y profesor de Ashtanga Yoga. Yo me considero una persona más bien intensa. Pues seguramente un tipo de yoga más dinámico y más fuerte, como que conecto más con ese. A lo mejor un tipo de yoga muy Yo. despacito, muy tal, me aburre o necesito, vete a saber. Pero para otra persona va a ser distinto, ¿no? Yo creo que cualquier tipo de yoga eh, que sea yoga de verdad va a ayudar siempre, va a traer beneficios siempre, pero creo que lo más saludable es tomar una temporadita, que es al menos lo que yo hice, para probar varios y ver cómo me siento. Y fíjate también lo que te digo, ¿no? Yo creo que es tan importante probar el tipo de yoga como probar el profesor o la profesora, Ujú. ¿no? Es muy importante también ver qué tipo de conexión tienes con la persona que te va a enseñar. Sí, sí, porque ahí tienes que hacer un clic y como tú dices, son tantos tipos y la persona sí que tiene un papel Muy fundamental, grande, ¿no? El profesor que te va guiando, que te va enseñando y es un poco como de la empatía que uno desarrolle en la clase. totalmente. Pero sí, de Sí, acuerdo, es ir probando, sí. definitivamente. ¿Cómo se relaciona la práctica de mindfulness y el yoga en camino hacia la conciencia y el equilibrio? Bueno, para mí son lo mismo. Son, digamos, lo que se denomina en concreto mindfulness es otro camino, pero son caminos para ir al mismo lugar. Es decir, todas las prácticas que tienen que ver con... eh, es muy interesante ver cómo casi todas las prácticas que aspiran a ese bienestar, a ese equilibrio, a Sí. esa paz mental, a esa reducción del ruido mental, incluyen casi todos los mismos elementos, ¿no? El elemento del silencio, el elemento de la respiración, el elemento de, bueno, como de la atención dentro, de poner la atención dentro, ¿no? Entonces, se relacionan para mí desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de que aspiran a lo mismo y como decía antes, igual que con los tipos de yoga, hay personas que creo que su camino tiene más que ver eh, con prácticas más meditativas y hay personas que su camino tiene más que ver con prácticas de yoga donde se incluye lo físico, ¿no? Yo creo que incluir lo físico es muy importante porque ya los filósofos de los que tenemos como primeras informaciones, ¿no? Ya hablaban de la importancia de tener un cuerpo sano para tener una mente sana y viceversa, ¿no? Entonces creo que es importante cuidar los dos aspectos. Pero sí, conectan desde ahí, desde su intención de buscar el bienestar, el equilibrio, la salud mental, desde un trabajo concreto para reducir el ruido mental, para equilibrar la mente. Muy importantísimo. Todos, yo creo que todos deberíamos empezar a tomar estas prácticas, ¿no? Porque ya cuando empiezas a somatizar y ya los problemas son tan grandes, muchas veces ya es muy tarde, ¿sabes? Es como que es un cúmulo, como una pelotita que se va haciendo grande, 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 y a veces ya es muy tarde cuando te quieres ocupar, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay una cosa a nivel social Mm. donde vamos tarde, donde Es muy fíjate que yo este sábado voy a hacer un encuentro en directo a través de Zoom, un encuentro gratuito porque estaba atravesando una crisis personal fuerte y me han dado muchas ganas de compartir cómo ha sido este proceso ahora que estoy súper. saliendo y lo he anunciado y tengo en 2 días 280 y pico personas apuntadas. Wow. Y digo, esto es una señal muy clara de cuánta crisis hay. Estamos en mucha crisis. El mundo está en una crisis Brutal. tremenda, tremenda.
Y por mucho que intentamos desconectarnos de lo que ocurre y que estamos en un estado de mucha individualidad, a través de las redes y de todo, también vemos todas las atrocidades que están ocurriendo en el mundo. Y todo esto, por mucho que queramos Impacta hacer que no ocurren, claro que impactan. Estamos en un mundo súper enfermo. Todo el totalmente. mundo tendría que hacerse cargo de pasar al menos un poquito de tiempo al día parando, respirando, hacer todo lo posible por conectarse, porque Es que sí, yo pienso que también es, bueno, España está un poquito más avanzado, me parece. Creo que las Islas Canarias, ustedes ya implementaron en la malla educativa, por ejemplo, la gestión de las emociones. O sea, se están haciendo cargo un en poquito algunos más sitios. en algunos Mm, sitios. Y ojalá, digo, sea esto a nivel mundial, ¿no? De poder realmente encargarse de las emociones y sin importar de dónde vienes, dónde naciste, la cultura que tienes, pero empezar a tener esa conciencia del ser humano, del ser, y empezar a educarnos, porque desde el significado del amor, ¿qué significa el amor para ti, para mí? Porque va a depender de dónde vinimos, pero si todos creamos una conciencia universal de estos temas, sería totalmente. sería un mundo más Sí, consciente, ¿no? sí, 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 y es urgente, desde luego. Yo lo pienso mucho, que está muy bien tener todos los datos que nos enseñan en las escuelas, ¿no? Sí, Que está muy bien para movernos a nivel social, a nivel cultural, pero las cosas más importantes que tendríamos que aprender no nos las enseña nadie, ¿no? Y son las herramientas más importantes para vivir. para vivir, porque para poder vivir en equilibrio y en bienestar. Por eso digo, bueno, Completamente. esto que tú igual lo descubriste en medio de una crisis, que Mm. fue esta disciplina maravillosa del yoga, que entiendo ya son algunos años, ¿no? Que estás tú acá en el yoga. En el yoga, sí, en el yoga llevo 22 o 23 años. O Imagínate, 20, sí, por ahí. Mm. qué lindo, llevas ya mucho tiempo en ello. Sí, mucho tiempo, sí. Pero todo lo Sí, que te ha entregado el yoga, y bueno, y tú a él, en viceversa. sí, sí, sí. Es como una relación, sí. Es una relación. Con sus altos y sus bajos, como todas las relaciones duraderas, ¿no? Una relación que también hay que cuidar. Ahora, ¿puedes compartir alguna experiencia sobre cómo el yoga ha impactado en tu vida? ¿Alguna experiencia concreta sobre cómo ha impactado? Pues mira, sí, sí. Tengo que aclarar que para mí parte de mi práctica del yoga es hacer terapia, porque uno de los aspectos que el yoga recomienda, y estoy hablando de textos de hace miles de años, es desarrollar el autoconocimiento, es decir, desarrollar el aprender a conocerse, eh, el aprender a identificar las corrientes, ¿no? Las tendencias mentales, el trabajar sobre las propias tendencias mentales, ¿no? Yo eso lo hago con un terapeuta, pero para mí es parte de mi práctica del yoga, ¿no? Entonces, dentro de este trabajo y de, esta, de este proceso que he llegado, a mí si me preguntaran ahora cuál ha sido el mayor impacto que ha tenido la práctica del yoga en mi vida o qué es lo más importante que he conseguido, pues te tendría que decir, y esto es muy personal y da un poquito de pudor contarlo, pero creo que ayuda y que es bonito hacerlo, ha Sí. sido sanar completamente la relación con mi padre. Oh, Esto diría que es lo más importante que me ha traído de momento en mi vida, ¿no? Haber podido hacer un proceso de perdón genuino, real, de compasión genuina, no es esto que muchas veces te dicen, ¿no? Cuando estás haciendo trabajo con los padres, ¿no? Con el dolor que podemos tener a veces con cómo han sido sí. nuestros padres, ¿no? Y que enseguida te dicen, hay que perdonarles porque son tus padres. Bueno, sí o no, hay que ver primero si puedo y si es un perdón, tiene que ser un perdón real, no tiene que Y ser un si es perdón un, para quitarme el complejo, exactamente, ¿no? Lo que y ibas si a es decir. real, Claro, exacto. no Si es viene un de perdón para acá, quitarme el conflicto de encima, tiene que ser un perdón que tiene que venir
sentir el dolor, de sentir el enfado, de poder entender qué ha pasado con él, de Es poder... Y esto a mí me ha ayudado mucho el yoga, porque yo con el yoga sí he entendido sobre todo la importancia de la compasión, y porque el yoga me ha llevado también a hacer un proceso muy profundo de autoconocimiento, donde yo me he visto también estas cosas ujú. de las que yo puedo culpar a mi padre, ¿no? Entonces, como cuando tú ves esas partes en ti también, Ay, qué baja mucho tu capacidad de enfrentarte con el otro, ¿no? Puedes decir, si yo no supe hacer esto, él tampoco ha sabido conmigo. Y él no ha sabido conmigo porque no supieron con él, ¿no? Bueno, esto es un proceso muy largo pero explicado de una forma muy maravilloso, pequeñita, ¿no? pero es Pero maravilloso. para mí es lo más importante que me ha traído este proceso hasta la fecha. He tenido la suerte de poder hacer Qué todo lindo. esto antes de que mi padre se vaya. Oh, Y es sí, maravilloso. Bueno, sí, la verdad es que sí. los tiempos de Dios y el universo son perfectos. Y Sí, sí, sí. si así fue tu vida y empezaste por ese camino, era porque así tenía que ser. Total, Maravilloso. total. Sí, sí, sí. Y muy bonito proceso sanador porque también él sana, ¿no? Porque hay un dolor que no ha estado sanado nunca y a mí me gusta hablar mucho de esto porque sé que hay muchas personas en mi edad con este mismo conflicto Sí. generacional y es muy bonito poder atravesarlo y poder llegar a ese estado como de paz que te puede No, traer. muchas personas que sin lugar a dudas viven con muchas frustraciones, bloqueos, conflictos y, y viven el día a día en piloto automático y dejan pasar y dejan pasar. Eh, pero sí, siempre es un llamado hagan algo, ¿no? Empiecen una terapia, empiecen una disciplina, algo que los conecte con algo distinto, con ustedes, con el ser, con la mente, pero la idea es empezar, hacerlo. Sí, sí, y da mucho susto Sí, empezar. Y yo esto yo lo entiendo, ¿no? Porque preferimos, en España, no sé si allí tenéis el mismo dicho, ¿no? Esto de más vale lo malo malo. conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Esto es una atrocidad, pero así vivimos, ¿no? Preferimos mantener este malestar que podemos tener día a día antes de enfrentarnos al susto que nos da mirarnos, reconocer lo que nos ha pasado, reconocer lo que nos pasa y trabajarlo. Pero Y también, no vale la pena. y también muchas veces, digo, para los hombres, y digo en nuestros países que por lo general, gracias a Dios ya está cambiando, pero suele ser como muy machistas, es como que el hombre tiene que ser muy fuerte y párate bien y no llores y muévete que tú sales adelante. Entonces también no se permiten sentir y por favor, o sea, somos seres humanos. Importante, es súper importante Ya esto, ¿no? basta. Yo tengo muchas ganas de que podamos hablar también de todas las dificultades de los hombres, ¿no? Sí, Que todos tenemos dificultades, ¿no? Hombres y mujeres. Y cada uno, es decir, hay que intentar arreglar todas las injusticias a nivel por social favor. para todos, ¿no? Pero Es muy esta duro, cosa ¿sabes? de Es muy dura esa parte, José, porque yo muy tengo, dura. mi hijo tiene 14 años Mm, y claro, yo lo vivo con él, ¿no? Eh, y mm. yo digo, o sea, mi amor, si quieres llorar, llora, llora y yo te abrazo y permítete sentir. Pero entonces por el otro lado es, no, pero es que, por decirte algo, no que pase, ¿no? Pero es que mi papá me dice que no lloro. Es una La presión, dualidad que viven, ¿no? sí, porque al final lo que te lleva es a la desconexión, es lo mismo, ¿no? Es estar completamente desconectados, ¿no? Y, y, la, y esa desconexión no es selectiva. Si tú te desconectas de tus emociones, te desconectas en todas las situaciones. Mira, No vas a sufrir ese tanto, pero tampoco vas a y gozar tanto. sabes que ese sería un temazo, José. Ojalá después podamos hacer un vivo de la parte masculina de los hombres, Genial. porque sí, ¿no? Es increíble. Y después vaya, ay, no, yo no me permito hacer yoga porque eso de yoga es como para
No, no sé, no. Sí, Pero porque sí, no sí. tienen idea, porque no tienen educación. Entonces yo creo que hay que educar más para que entiendan que lo que uno educa con el yoga, por ejemplo, es la mente, el cuerpo. Es una trilogía, ¿no? Yo no sé si a lo mejor esto que voy a decir puede ser un poco polémico, pero yo creo que ha llegado por suerte y por fin y muy necesariamente la revolución para muchas mujeres en muchos aspectos. Ujú. Y creo que los hombres están pensando, bueno, mira, que bueno, los hombres que estén con un poquito más de conciencia, qué bien que se han liberado las mujeres desde un lugar de pensar, nosotros ya nos liberamos hace mucho tiempo y yo creo que no, yo creo que falta la liberación de los hombres, que los hombres se creen que están liberados y no están liberados, están completamente prisioneros de un Atados. personaje social. Totalmente. Ay, mira, Sí, es fascinante ese tema. es un temazo, Es es un un temazo. temazo, sí. Y sabes que sí, coincido contigo, pero repito, es como, es esa educación que tenemos que reeducarnos, así como está la famosa frase de desaprender para aprender. Y es eso, es Sí, en todo el sentido, porque no lo que nos han enseñado es lo que tenemos que ser o el camino que tenemos que llevar. Digo, totalmente, tenemos que tener totalmente. un stop en algún momento de la vida en donde digamos, a ver, espérate un ratito, ¿quién soy yo? ¿Y sabes qué pasa con eso? Que puedes pasarte todo el tiempo que quieras intentando no hacerte la pregunta, pero al final llega la crisis. Y ay, cómo te llega. Y ahí dices, de aquí, ¿por qué no sales? O te paras a hacerte las preguntas que te tienes que hacer, o de ahí no sales. Ay, ay, ay. Y se sale muy bien, ¿eh? Lo puedo decir desde el lugar en el que estoy ahora, que No, que se sale. sale muy bien. Es Pregúntamelo a mí. una, Yo también lo salí. sabes bien, No, se sale, claro. se sale, se sale, se sale, Se se sale. sale y ¿Sabes? fortalecido y mejor Con colocado. mucho amor, con mucha paciencia. Mm, Yo siempre digo que uno no está loco, ¿no? Porque cuando estás de repente en esa crisis, lo único que crees, me volví loco ya. No, no estás loco, es es el sencillamente principio de la que salud, tienes que sanar y no, no estás enfermo, hay que sanar. Y sanar es mirar hacia adentro, ¿no? Es totalmente, totalmente. maravilloso. Sí, El viaje del autoconocimiento y del desarrollo personal es divino porque ahí es cuando empiezas realmente a sanar y a respirar, digo yo, porque es como que te sacan una venda de los ojos, ¿no? sí, Y ves, sí, empiezas a sí. vivir otra vida. Es súper importante y es con lo que tú dices, es una desprogramación, porque nos programan desde pequeños. Pero yo creo que también las prácticas espirituales hablan de que el yoga habla mucho, ¿no? De que es un camino de liberación, es liberarse, ¿no? Y yo lo entiendo mucho desde cómo vivimos ahora, que es liberarse de todas estas exigencias sociales, de todo esto, esta sociedad que hemos construido donde crecemos diciendo en qué caja me tengo que meter. Entonces no me entero de quién soy yo. Lo que tengo que hacer es, Me me encanta. toca hacer esto, con esta edad esto, con esta edad esto, y esto es lo que toca. Y es como vivir una vida que no es la tuya. ¿Y cómo no te va a traer crisis eso? Entonces, creo que hay que ser valientes y atreverse a hacernos estas preguntas y a decir, ¿cuál es el tipo de vida no que los demás quieren para mí, cuál es el tipo de vida que necesito vivir yo? Lo que me Y esto hace, puede, lo que me resuena, lo que me siento cómodo, lo que me trae sí, paz. Porque yo siempre digo, si algo te trae paz, entonces ahí es como ahí este es, flow, ¿no? De totalmente, la vida misma. totalmente, Y totalmente de aplica para acuerdo. todo, ¿sabes? Para relaciones, para trabajo, Sí, para todo. Si te totalmente, ves totalmente. como natural, entonces ahí es. Pero si ya viene con... Ni para acá. ¡Ay, me Pero encanta! Me ha encantado conversar contigo, a mí José. Creo que también, puedo 5 horas. qué bueno. Bueno, pues habrá que hacer otro, habrá que hacer Sí, otro. habrá que hacer otro porque me encanta conversar contigo. Pues tienes mucho conocimiento, obviamente, con esa práctica que llevas de años. Envidia. Bueno, mirar hacia
adentro al final es lo que más, yo creo de verdad que es lo que más conocimiento trae, porque cuando aprendes a conocerte o vas conociéndote más a fondo, al final todos somos iguales. Lo que cambia es el personaje, pero dentro a todos nos mueve lo mismo. Entonces, al final conocerte a ti es conocer también a los demás y los vínculos pues acaban siendo más genuinos, más satisfactorios. Entonces, de Bueno, ahí también que tengamos una charla tan bonita y tan conectada, ¿no? ay, pues qué lindo. Muchísimas A ti, gracias por este a ti. tiempo, por conversar. Y no, y te digo, me quedaron temas, pero es que también este mundo del yoga y del bienestar y todo es tan Es amplio, muy porque grande, claro, me quedaron es muy temas grande. pendientes como por ejemplo algo de nutrición, Ujú. pero ya quedará para otro, ¿no? Claro Eh, que sí. pero sí, muchos temas ahí Sí, colgando. es apasionante, es apasionante. Pues Pero qué cuando quieras contente. volvemos a hablar. Y bueno, besitos, feliz noche para ti. Igualmente, igualmente, muchas gracias. Y gracias a quien se unió. Chao, chao, muchas gracias, sí, a todos. Chao. Chao.